Grupo Láser presenta Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Amigos de Life TV, estamos aquí en Ciencia Médica porque muchas fueron las preguntas que nos llegaron respecto a que entrevistemos a un neurólogo, y por eso tenemos aquí al doctor Guillermo Salinas, quien es especialista en cirugía neurológica. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes. Nos recibió aquí en el hospital en el que usted consulta. Así es, Hospital de Especialidades. Hospital de Especialidades. Doctor, ¿cuál ha sido su preparación para ser cirujano o neurólogo? Pues son, en la actualidad, obviamente en la Escuela de Medicina son 6 años, con 1 año de servicio social. Después hay que hacer 6 años más de especialidad. ¿En dónde fue que se formó? En la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey, y después hice la especialidad de cirugía neurológica en el Hospital Universitario, que es parte del programa de especialidades de la Universidad de Nuevo León. Doctor, una de las preguntas que nos llegaron es que mucha gente tiene miedo visitar a un neurólogo. En sí, ¿qué es lo que atiende un neurólogo? Los neurólogos y los neurocirujanos podemos más o menos atender cosas parecidas, nomás que nosotros operamos. El neurólogo generalmente ve la cuestión médica de la neurología, nosotros vemos la cuestión quirúrgica. Ciertas enfermedades se traslapan, pero básicamente es eso. Nosotros operamos pues tumores, coágulos, hemorragias cerebrales, y podemos tratar incluso cosas banales neurológicas que pudieran ser de consecuencia quirúrgica o secuelas de una consecuencia quirúrgica. Ahorita que comentó las enfermedades, ¿cuál es la causa más común por la que tiene que intervenir un neurocirujano con el paciente? Bueno, depende del medio en el que te desarrolles. Aquí localmente lo que más se ve es traumatizados. Okay. Golpes, fracturas, hemorragias cerebrales, pero en referencia a golpes. Por lo general, cualquier golpe no van directamente con el neurocirujano las personas. Van con el médico general, van con el médico de urgencias, van con su médico de cabecera. Generalmente son médicos generales o a consulta general. Por lo regular, cuando el doctor de primera instancia que recibe al paciente ve algún síntoma o un síntoma neurológico, un signo, pues nos llaman y ya atendemos el padecimiento. No necesariamente tiene que ir con un neurocirujano una persona con un traumatismo inicial. ¿Y cuál es la diferencia entre los coágulos y un traumatismo, así para que el público lo pueda diferenciar? Bueno, un coágulo puede formarse por múltiples motivos, no necesariamente un golpe. Sí, los golpes por lo general, cuando tienes un golpe suficientemente fuerte, que hay una fractura en el cráneo, sí puede producirse una hemorragia o un coágulo. Pero igual puede producirse una hemorragia o un coágulo por una hipertensión, por un sangrado, por un tumor cerebral. En nuestro medio, lo común que vemos de una hemorragia cerebral o es por hipertensión y diabetes o es por un golpe. Bueno, ¿y los coágulos en el cerebro se pueden deshacer o regresan, o qué tratamiento hay para eso? Pues depende del sitio donde esté el coágulo y depende de las dimensiones del coágulo. Los coágulos grandes habitualmente son emergencias quirúrgicas, el paciente está muy grave y generalmente no es un paciente que puede estar en casa, es un paciente hospitalizado que se tiene que meter a quirófano de emergencia, o incluso que puede tratarse en forma conservadora, que no tenga que operarse pero que tenga que hospitalizarse. Doctor, ahorita dijo de la diabetes y la hipertensión. Si una persona padece diabetes y hipertensión, ¿ya es de que tiene que cuidarse para prevenir un derrame o no es sentencia de...? Pues los pacientes que tienen hemorragias cerebrales, una de las causas más comunes es la hipertensión. ¿Sí? Tanto la hipertensión como la diabetes contribuyen a que esta hemorragia pudiera ser más severa o que incluso hasta quirúrgica. Pero no es una sentencia de muerte ni nada por el estilo. El paciente diabético hipertenso bien controlado más o menos puede llevar una vida normal, pero sí, por lo general vemos una hemorragia severa en pacientes hipertensos. Doctor, ¿y cuáles serían los cuidados que nos recomienda usted como neurólogo para cuidar nuestro cerebro? Pues hay varias cosas que han cambiado durante muchos años, pero lo básico,
si uno es hipertenso o diabético, estar bien controlado. Y alimentación, pues lo más sana posible. Evitar tóxicos, evitar cigarro, evitar alcohol en exceso, evitar desvelos en exceso. Hay otras cosas que alteran el funcionamiento cerebral, el estrés, la falta de sueño, algún tipo de trabajo que pudiera estresar más al paciente durante el día. Entonces el paciente tiene a lo mejor un poquito más probabilidades de tener mal controla la hipertensión o la diabetes y que puede desembocar en un trastorno ya sea degenerativo o hemorrágico o que tenga que ver que se tenga que intervenir quirúrgicamente. Doctor, y si estamos sanos, ¿realmente armar rompecabezas, los crucigramas, realmente sí ayudan? Sí, todo lo que tenga que ver con leer, estudiar, memorizar, ayuda con el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Hay ciertas estadísticas, por decir, los pacientes cuando pierden el lenguaje, que tienen una embolia, una hemorragia, un traumatismo, si un paciente sabe 2 o 3 idiomas, habitualmente se olvidan los idiomas que menos sabe. ¿Sí? El paciente que sabe un idioma o a medias, pues ese es el que se le olvida. O sea, el paciente que tiene más información habitualmente pierde menos. O tiene menos secuelas después de una lesión cerebral o un trastorno cerebral. ¿A poco el no dormir suficiente afecta al cerebro, el funcionamiento? Sí, afecta el funcionamiento. No se necesita ser neurólogo para saber un día que no duermes, no funcionas bien al siguiente día. Pero cosas como epilepsia, si afecta a los pacientes que no duermen, tienen más frecuencia en epilepsia, o si no tenías, puedes tener. Si al desvelo le agregas alcohol, cigarro, estrés, pues obviamente sí puede tener alguna consecuencia de mal funcionamiento, de adormecimiento del cuerpo, de trastornos en el funcionamiento, en la memoria, en el estrés, cosas de ansiedad, cosas emocionales incluso. Doctor, una de las preguntas que nos llegaron es ¿qué síntomas anteceden a un derrame cerebral? Si andan entre los 45, 55 años, ¿o cuál sería la edad Bueno, lo más importante que vemos aquí, lo más frecuente son los trastornos de circulación cerebral o las embolias, esa trombosis o lesiones de oclusión de una arteria que causa un infarto cerebral. Lo más importante que tiene que saber la gente es que por lo general no duelen, producen síntomas neurológicos, ya sea trastornos del lenguaje, parálisis, trastornos de sensibilidad o trastornos visuales. Al paciente no le urge mucho consultar porque no le duele nada. Pues siempre llegan diciendo, hombre, tengo 2 días que no puedo mover una pierna, un brazo, que mi papá tiene 2 días de no hablar, pero no se queja, no le duele nada. Pero eso es una embolia que no dolió. Hay ciertos padecimientos como las hemorragias cerebrales que sí pueden causar algo de dolor o incluso dolor severo, pero muchos padecimientos no son dolorosos. Desgraciadamente hay tratamientos que se tienen que dar en las primeras 3 o 4 horas de una embolia o un infarto cerebral para deshacer ese coágulo y que el paciente mejore en ese momento. Pero gran mayoría de las personas no llegan a las 3 o 4 horas de una embolia, llegan después de 24 horas a consultar. Oiga, ahorita comentó derrame cerebral, infarto cerebral y embolia. ¿Es sinónimo esas 3? No. ¿Cuál es la diferencia? Las hemorragias es un sangrado, una lesión en la que se rompe una arteria o un vaso cerebral y destruye una porción del cerebro que es ocupada por sangre. Hemorragia cerebral. Esa es una hemorragia cerebral, que hay diferentes causas. Hay otro que es un infarto, en la que están las arterias cerebrales, se tapa una y todo el área que irrigaba esa sección arterial tiene un infarto o tiene una muerte esa pequeña sección. ¿Se recupera eso? Sí se recuperan, pero generalmente queda una lesión, una cicatriz o una secuela. Pero obviamente en cuanto a recuperación es mejor la recuperación por una embolia que por una hemorragia. Es más destructiva la lesión por una hemorragia cerebral. ¿Y cuáles serían las causas o a partir de qué edad, fue lo que me quedó la duda, se da en los pacientes una embolia? ¿Se para en un joven de 15 años o no se da más en 50 años? No es a partir? común. Generalmente los trastornos degenerativos del cerebro que se relacionan a hipertensión o diabetes dan después de los 50 años.
Sí hay cosas más prematuras en personas más jóvenes que tienen enfermedades que no están subyacentes, que no están detectadas o no están tratadas o están maltratadas, ¿sí? Una diabetes juvenil o una diabetes prematura en una persona joven puede causar un trastorno de circulación más prematuramente que una persona que no tiene nada, ¿sí? Ahora hay trastornos hemorrágicos que son por lesiones congénitas, como los aneurismas, que tenemos una cosa de nacimiento y con la edad o con algún esfuerzo se revienta la arteria y da una hemorragia cerebral. Y pues bueno, las hemorragias pueden ser tanto leves como severas, ¿verdad? Hay diferentes casos, cada persona es diferente. Doctor, y para quienes tienen a lo mejor los síntomas de un derrame o que piensan que batallan para hablar, tienen adormecimientos, no pueden dormir, ¿qué es lo que sería para que vinieran con ustedes? Hay síntomas claves en la neurología que nos hacen pensar que pudiera ser más una cuestión neurológica. Lo más importante es el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje esté íntegro, o si hay un trastorno en el lenguaje, que acudan a un especialista, ¿sí? Como no encontrar las palabras para referirse a mamá, papá, perro, comida, ¿verdad? O incluso que no entiendan el lenguaje, eso es uno de los síntomas más importantes, aún sin dolor. Adormecimiento o parálisis de una pierna, un brazo o de la mitad del cuerpo es muy importante. Trastornos de coordinación o equilibrio es muy importante también. Doctor, una de las operaciones que me comentó en principio de la entrevista que se hacían aquí mucho en Nuevo Laredo, bueno, que atendíamos bien, los casos que más atendía eran del derrame cerebral. ¿Ocupan operación o son de las operaciones que más comunes hace o cómo está eso? Pues aquí lo más común de las operaciones que sean de emergencia son los traumatismos. Los traumatismos pueden causar tanto hemorragias como fracturas, que todo eso depende del grado, de la severidad, del tamaño tanto de la hemorragia como la fractura, es qué se hace o qué tan urgente es, o si se tiene que operar o no se tiene que operar. Obviamente las cosas que son grandes y complicadas, habitualmente es un paciente grave en cuidados intensivos o que tiene que pasar de urgencia a quirófano. Pero sí hay muchos casos de traumatismos, de hemorragias que sí se tienen que meter desde que llegan urgencias. En urgencias se intuban, se le dan todas las canalizaciones o los tratamientos de urgencia y pasa directamente a quirófano y ahí a cuidados intensivos. Doctor, ¿con qué otra especialidad se apoya usted antes de realizar una intervención? Por lo general, si no tiene más que una lesión neurológica, habitualmente nos tenemos que apoyar con medicina interna o que alguien que sea intensivista, alguien que maneje ventiladores, cosas de circulación, cosas cardíacas, ¿verdad? Siempre el paciente neurológico grave, tenemos que sedarlo, tenemos que darle medicamentos, que vamos a reemplazarle sangre, tenemos que reemplazarle muchas cosas que en ese momento tiene. Y habitualmente son de la especialidad de medicina interna o de cuidados intensivos. Doctor, ya para finalizar también, ¿una persona con alguna enfermedad neurológica se puede desarrollar, o sea, se puede desenvolver en el trabajo, en su área personal, o se tiene que estar controlada de por vida? Depende de qué padecimiento sea. Depende. Los padecimientos neurológicos muchas veces dejan una secuela física o intelectual. Hay secuelas muy pequeñas, hay secuelas muy severas. Obviamente, si tú como comunicadora tienes un trastorno del lenguaje, pues va a ser muy difícil que vuelvas a tener este trabajo, mismo trabajo, y que te desarrolles verbalmente de la misma manera que antes. A veces por mejor que te cures, siempre la secuela neurológica pues ya no te deja igual que antes, puede dejarte al 80% o al 50%. Igual una persona que se dedica a vender en la calle, ¿verdad? Que tiene un trastorno para caminar, pues automáticamente eso ya le imposibilita seguir con su trabajo. Un médico que opera, ¿verdad? Que te dejes sin mover la mitad del cuerpo, pues prácticamente a lo mejor pudieras consultar alguna cuestión médica, pero ya cirugía pues ya no se podría hacer. Doctor, muchas gracias. Algo que se me ha pasado por aquí o de las preguntas que nos hicieron llegar, preguntarle, ¿lo que quiere agregar usted? Pues básicamente lo que nosotros vemos son cosas comunes. Lo común es la embolia, la hemorragia, el traumatismo. Por lo general
la gente no sabe a qué nos dedicamos nosotros, entonces recibimos pacientes referidos de médicos generales, porque la gente por lo común no sabe a qué nos dedicamos. No sabe que tienes que ir con un neurocirujano cuando tienes un dolor de cabeza severo o una embolia. A veces pueden ir directamente con nosotros, la mayoría de las veces van con su médico general, que nos refieren a nosotros después el paciente. Muy importante, casi todas las enfermedades cerebrales comunes que no son en relación a traumatismo no duelen, ¿sí? Entonces es igual un infarto cerebral a un infarto cardíaco. Tiene las mismas consecuencias o puede ser incluso peor, pero no duele por lo general. ¿Y eso? Entonces el paciente que tiene un infarto cerebral en ese momento va corriendo al doctor que se atienda. El infarto cerebral, que puede ser incluso igual o más incapacitante que algo cardíaco, no van al doctor, se quedan después de 6 meses se recuperan, después o no. Es lo que quería preguntar, ¿cómo ¿no? puede seguir la persona trabajando, entonces, bueno, entre comillas, trabajando, haciendo sus actividades? Incluso sin trabajar, un paciente que no le duele la cabeza, pero está sin caminar, a veces se tarda 10, 12 horas en ir al doctor y se está infartando en ese momento y como no les está doliendo, entonces todos los factores de dejar de hablar, dejar de caminar, dejar de moverse, dejar de la sensibilidad de la piel, la visión, siempre, aunque no duela, cuando tú pierdes una habilidad neurológica o sensorial, sí tienes que ir a consultar por lo menos con el médico general. Sí hay una gran cantidad de padecimientos neurológicos. Obviamente no todos llegan a medios privados, se dividen entre instituciones, el seguro, hospitales generales y los 3 o 4 hospitales que hay aquí. Obviamente no todas las enfermedades neuroquirúrgicas o de cirugía neurológica se pueden atender en todos los hospitales. Bueno. Tenemos este hospital en el que estamos equipados con todo y otro hospital privado que tiene todas las instrumental para atender este tipo de padecimientos. En ningún otro hospital básicamente hay el material para intervenir quirúrgicamente a pacientes. Súper importante eso, porque luego pensamos que por economizar nos pueden atender rápido y por un minuto o una hora se pierde la vida en lo que se acomodan o cualquier cosa. En las cuestiones neurológicas es muy importante el tiempo. El tiempo determina qué tan bien o qué tan mal está. El cerebro es un órgano que no aguanta 5 minutos sin aire, sin oxígeno, sin respirar. Por eso los pacientes con trastornos de edema cerebral, con traumatismos, lo más rápido que uno libere de presión el cerebro es el mejor pronóstico que va a tener el paciente. A veces exageramos en las intubaciones de urgencia, pero es la vida y la secuela que va a tener el paciente la que estamos tratando de evitar. La muerte cerebral no necesariamente viene porque le faltó aire. Hay múltiples causas por las que llegamos a este diagnóstico. Una de ellas es por hipoxia. Un paciente ahorcado, un paciente que no respiró, un paciente ahogado. Otros padecimientos que vemos muy comúnmente en la cirugía es el edema severo del cerebro. Los traumatismos producen un edema cerebral que es muy difícil tratar con medicamento. Entonces, lo que se hace en el edema cerebral severo es abrir, hacer lo que se llama craniectomías, quitar porciones de cerebro que están inflamadas, quitar las hemorragias o coágulos que impiden que el cerebro funcione en forma normal. Pero incluso en traumatismos craneales severos, uno quitando el padecimiento obstructivo, el paciente sigue produciendo edema cerebral, hasta que llega un momento que es tanto el edema que el cerebro deja de funcionar y entonces cae en lo que se llama muerte cerebral. Si el cerebro un paciente tiene un paro por X causa, por un infarto, por una arritmia, por un desmayo, por una convulsión, y el paciente deja de respirar o deja de latir el corazón por un buen tiempo, o que no se le dio a tiempo maniobras de resucitación cardiopulmonar, el paciente queda con secuela neurológica permanente. Puede causar una secuela neurológica permanente. Por eso la gente insiste mucho que los pacientes infartados o desmayados se les dé en ese momento la resucitación cardiopulmonar, tanto para bombear al cerebro como al resto del cuerpo, y que en el momento que llegue al hospital pues no tenga tanta secuela de hipoxia y de hipovolemia en el cerebro y en el cuerpo.
El paciente, lo más importante es cuando tengan una duda que acudan con su médico de cabecera. Habitualmente el médico de cabecera va a saber en qué momento o qué tan urgente es, ya sea el traslado o la interconsulta con un subespecialista como nosotros para tratar el padecimiento neurológico. Enseñarle a la gente todos los síntomas, bueno, es muy difícil, pero hay síntomas básicos como los trastornos básicos de lenguaje, visuales, de sensibilidad y movimiento. Si uno tiene íntegro su movimiento, su equilibrio, su sensibilidad, su visión y su lenguaje, estamos bien. En el momento que falla una de estas cosas neurológicas, aún sin dolor, sí hay que consultar a su médico, al neurólogo, al neurocirujano o a su médico de cabecera para que ya sea que se haga el estudio pertinente o que nos refieran para pedirle el estudio pertinente que se necesita para padecimientos de estos y que a veces es muy urgente atenderlos aún sin dolor. Yo creo que lo explicó bastante bien, claro, en palabras sencillas para el público en general, entienda lo que hace un neurólogo y un neurocirujano como usted. Sí. Pues los neurólogos obviamente somos compañeros aquí todos, los padecimientos médicos los ven ellos, los padecimientos quirúrgicos los vemos nosotros, a veces vemos cosas similares, pero sí definitivamente hay cosas que nosotros no atendemos, que ellos ven y cosas que ellos no operan, que tenemos que atender nosotros. Normalmente trabajo en casi todos los hospitales privados, pero mi consultorio está aquí en el Hospital de Especialidades, el consultorio 103. En la recepción del hospital tienen todos mis datos o tengo teléfonos de emergencia aquí con los que me pueden localizar prácticamente a cualquier hora. Pero en todos los hospitales básicamente privados y algunos también del estado también estoy también trabajando. Bueno, pues próximamente los estaremos entrevistando porque nos van a llegar más preguntas y me gustaría ver acerca también de la química del cerebro, datos básicos que debemos saber, información acerca de del funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, claro. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo Salinas. Sí, gracias. Nos vemos pronto aquí en Ciencia Médica.